Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nos queremos dar la bienvenida a las jornadas por la libertad y la autonomía. Pues estas jornadas están organizadas por el colectivo de jóvenes en resistencia alternativa y pues la primera mesa que vamos a tener tiene como título Crisis ambiental y luchas en defensa de la madre tierra. Hoy nos está acompañando pues una experiencia pues bastante importante, sobre todo aquí en México, que es el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, y por el otro lado también nos está acompañando la investigadora Nester Ceseña y también Mina Lorena Navarro, que es profesora de aquí de la facultad. ¿No? Estaríamos también planteando que lo que hoy estamos viviendo en nuestro país tiene que ver con una guerra contra las formas comunitarias, contra las luchas de abajo, una contradicción cada vez más evidente entre el capital y la comunidad, entre el capital y lo común, y que en ese sentido me parece que es muy importante entender estas diferentes políticas de despojo, de privatización y de mercantilización. Pero hay por lo menos tres, digamos, grandes procesos que quisiera solo mencionar de manera muy rápida, que tienen que ver con estos últimos 20 años de una manera de caracterizar la conflictividad socioambiental, ¿no? Por un lado, y que bueno, los podríamos ubicar de manera analítica como tres grandes procesos, pero que por supuesto en la realidad están combinados, están mezclados, son difíciles de separar en sí mismos ya en el terreno de lo concreto. Pero bueno, un gran proceso tendría que ver con la crisis del campo, ¿no? El desmantelamiento de las formas productivas campesinas, indígenas, que habían garantizado la reproducción de la vida y que hoy, bueno, son objeto de disputa por parte del capital. Pero esta crisis del campo y esta desestructuración, desmantelamiento de las formas indígenas, campesinas, de la comunidad, implica también o va de la mano de la imposición de un sistema agroalimentario en manos de algunas corporaciones, ¿no? Hoy solo unas cuantas corporaciones están decidiendo qué vamos a comer, están siendo dueñas de las semillas y eso realmente es crítico en términos de la soberanía alimentaria y de la propia subsistencia, de la cual ya no somos dueños de nuestros medios de producción, y eso pues sí nos pone también en un lugar muy crítico y que además está relacionado con el TLC, ¿no? Con todo lo que desde el Tratado de Libre Comercio se viene implementando en términos también de este despojo y esta privatización, por ejemplo, sobre el tema de la alimentación. Pues suelo decir que me parece que el eje situado, el eje de conflictividad, el eje situado en el antagonismo de estas luchas de lo común frente al capital es realmente central, y este sentido de emergencia que hoy nos convoca en nuestro país, pues está ligado a esto, está ligado a una lucha por la vida y una lucha por la reproducción de la vida. Gracias. Continuamos con el compañero Rodolfo Chávez. Él es parte del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. Él ha participado ya desde hace mucho tiempo, como parte de este esfuerzo que hemos tenido desde hace como 3 años, que es la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas. Y también el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota también estuvo presente. En el caso de La Parota, todo empezó porque intentaron hacer una gigantesca presa que inundaría 17.300 hectáreas en el estado de Guerrero, fundamentalmente el municipio de Acapulco. Son 4 municipios: Acapulco, Tierra Colorada, Tecuanapa, San Marcos y Chilpancingo, pero el Acapulco sería el más afectado. Pero además en Acapulco estaría la cortina, y la cortina de la presa es lo que les importa, porque allí es donde tienen que tener el dominio. Y pues resulta que se equivocaron de lugar, porque lo fueron a dar a un lugar donde pues no imaginaron que iba a haber respuesta, porque esto lo hacen en todos lados, o sea, y menos una respuesta fuerte. A la Comisión Federal de Electricidad en lo particular, pero todos, Pemex, todo el mundo, todas las empresas de este tipo y todo el Estado mexicano y todas sus instancias de la reforma agraria y demás, todos han actuado de esta manera, de manera impune, ir a quitar tierra, ir a quitar el territorio, ir a imponerse, ir a imponer los proyectos,
Y en el caso de allá, pues fueron al lugar, empezaron a trabajar, no dijeron de qué se trataba, se les preguntaba y no decían de qué se trataba, por qué estaban entrando, por qué estaban tirando árboles, por qué estaban tirando caminos, qué es lo que pretendían hacer, y todo lo hicieron en 2003, son 11 años de lucha que se llevan allá. En 2003, y eso de enero a julio empezaron a trabajar sin que se dijera nada hasta que se metieron a las tierras directas de los compañeros y empezaron a quitar las cercas y empezaron a meterse a su tierra y empezaron a destruir sus campos y los campos sembrados y el maíz y los árboles frutales, y entonces sí hubo una base de organización, y la base de organización fue de 3 pueblos, allá los bienes, y esos son unos bienes comunales indígenas. Los bienes comunales son unos bienes comunales muy grandes, tienen 47 anexos y una cabecera de los bienes comunales, o sea, son 47 anexos que tienen que ver con un comisariado de bienes comunales en el terreno de la reforma agraria, de la ley agraria. Y ellos entonces, 3 pueblos únicamente, que eran los que les habían dicho que eran directamente, iban a ser inundados, empezaron a organizarse y ya vieron cuál era el movimiento que tenían toda esta gente de la Comisión Federal de Electricidad, que es la promovente del proyecto. Se dice que es el proyecto de ellos, nosotros decimos que es promovente de ellos, porque todo lo que saquen de energía, todo va a ir, y más ahora con la contrarreforma energética, todo va a ir al extranjero, o sea. Entonces, ese tipo de respuestas son las que tiene que darse. Ahora, la otra cosa que pedimos nosotros es que lo que necesitamos también ahora, y en este caso con ustedes y demás, así como la integración teórica de cómo llegan a unirse, ¿no?, las fuerzas con una visión teórica que tiene, también la respuesta y la invitación es que la respuesta la demos todos, y no solo para un movimiento o para una bronca como la Parota o una bronca como el gasoducto, sino todas juntas, y mientras no entre todo el pueblo de México en una idea de respuesta y de lucha, no se van a detener los proyectos, y ahí están. Nosotros tenemos 11 años ganando desde el principio la no construcción de la presa de la Parota, y sin embargo no nos podemos, ni podemos dejar el movimiento, ni podemos dejar los plantones, que ahora está otro plantón puesto allí. ¿Por qué? Pues porque ellos están sobres hasta que puedan hacerlo, y nosotros también hasta que no lo hagan. Pero eso junto con otras presas, junto con otras minas, junto con la bronca de los eólicos allá en el istmo de Tehuantepec, junto con la gente de los gasoductos, tampoco nada más los movimientos lo vamos a lograr. Necesitamos la participación de todos, y esa es la invitación que les hago yo para terminar esto. Está participando Anester Ceseña, que es nuestra siguiente ponente, y bueno, quisiéramos presentarla. Ella pues ha colaborado con nosotros en este número, que es Pensar las Autonomías, y también ha colaborado mucho con nosotros, pues un poco juntando a los académicos, sobre todo de aquí de la UNAM, con las experiencias de la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas. Entonces, bueno, le damos la palabra. El siglo XXI es un capitalismo realmente desenfrenado, un capitalismo delincuencial y un capitalismo que está rompiendo su propio orden. El orden que creó para el siglo XX, las normas, pues incluso los principios y valores en cierto sentido están siendo violentados, pero no por los pueblos. O sea, los pueblos por supuesto también nos están resistiendo. Pero lo que observamos en la última década, digamos en lo que llevamos del siglo XXI, es que es justo el propio capitalismo el que está rompiendo estos marcos, porque ya les son estrechos, les son pequeños, y porque es un capitalismo, como yo decía, delincuencial, que no puede tener trabas normativas. O sea, fíjate, que es violentado permanentemente por estas estructuras, estas estrategias de la dominación de los centros de poder y de estos que quieren imponer las reglas sobre el planeta en su conjunto. Si no se debilitan los territorios corporales, no se puede tomar posesión de los territorios geográficos tampoco.
Entonces la pelea, digamos, por la disputa de los territorios es una pelea que va incorporando estas dos partes y una más, que es el tercer territorio que yo considero que es el territorio mental. Fíjense cómo en realidad lo que se nos ha ido imbuyendo desde un inicio con el capitalismo y con todos estos sistemas de dominación es un modo de hacer las cosas, un modo de pensar las cosas, una visión del mundo. Y esto no es nada nuevo resaltarlo. Esto es algo que, por ejemplo, los luchadores contra la colonialidad, contra la colonización, ¿no? Como Fanon, por ejemplo, nos insiste mucho en eso. ¿Qué cosa es ese pensamiento, esa intelectualización de la visión del mundo dominante que se instala en nuestras cabezas y que nos impide entendernos a nosotros mismos como somos y de acuerdo con nuestros propios sentidos de realidad? Entonces, son tres territorios que son simultáneamente colonizados, son simultáneamente saqueados, disputados, son objetos del pillaje, pero el pillaje siempre va de la mano de la colocación de algo en su lugar. Yo no creo que el capitalismo vacía los territorios, creo que los llena de otra manera.